¿Qué tal, chicos? Somos Nini y Lucía. Estamos en un debate que ha salido de la nada. No debate, una conversación a raíz de varios problemas que han salido. No problemas, ¿qué puede ser eso? Como una polémica, una controversia dentro de la misma, digamos, grupo antifeminista o por los derechos de los hombres o por, digamos, los críticos de la ideología de género, no sé cómo decirlo. Pero bueno, básicamente, para ser puntuales, ha sido a raíz de la pelea online que han tenido un tío blanco hetero y Joan Planas. No sé si están muy enterados, pero eh, ya, básicamente le estaba comentando aquí a Nino que me lleva a pensar, y o sea, ya lo he visto en bastantes otras personas que hay, digamos, se ha vuelto ya también un tribalismo, ¿no? Un tribalismo, esto de o eres o te declaras abiertamente antifeminista o les das la contra al feminismo que es el hegemónico y no sé qué, no sé cuántos, o eres un vendido. Exacto, y es muy interesante porque ocurre lo mismo justamente con los grupos. No son masculinistas, no son MGTOW, no son incels, o sea, podría definírsela como simplemente antifeministas. Es decir, estamos ahorita en un punto ideológico en el que simplemente si no estás en contra de todo lo que diga el feminismo, automáticamente eres machista. Y por el contrario, si no criticas todo lo que dice el feminismo, eres un vendido. Y justamente, bueno, esta polémica que se dio fue en España, que en España ustedes saben de que la ideología feminista está bastante insertada en el Estado, en los poderes del Estado, en los gobiernos, en los partidos políticos. O sea, ahí bueno, la marcha que hubo el 8 de marzo por el Día de la Mujer fue multitudinaria en varias ciudades. Y, o sea, es curioso porque ahí fue multitudinaria y daba como que un poco la impresión de que, oh, sí, cuánta convicción, aunque en el fondo realmente sabemos de que ha sido muy promovida por, no solamente por instituciones del Estado, sino también por privadas, a tal punto que, o sea, aparte de la manifestación hubo una huelga, la huelga feminista, pero una huelga muy entre comillas, porque supuestamente una huelga es que tú dejas de ir a trabajar para, en cierta forma, boicotear ese trabajo y que el empleador te haga caso y que consiga un derecho, ¿no? O sea Se, que, se, se dé cuenta de tu importancia como persona o de la relevancia del tema porque estás manifestando. claro, o sea, es llamar la atención y haciendo un sacrificio, ¿no? Que es dejar de percibir el salario que te corresponde esos días. Pero resulta que no, en España parece que hasta dieron facilidades en los trabajos para que la gente vaya a las huelgas. Creo Eso que fue creo bastante. con todo el respeto a nivel de huelga, no a nivel de ideología, no a nivel de temas por los cuales luchar, pero sí creo que a nivel de huelgas, como que en Latinoamérica estamos súper avanzados, ¿no? Sí. Y bueno, o sea, entonces yo entiendo bastante de que en España, digamos, el feminismo haya acaparado muchísimo las esferas del poder y esferas económicas y todo esto. Y entiendo, la verdad, hasta cierto punto, este repelús que le tienen la gente antifeminista y que se ha dado cuenta de las falacias políticas del feminismo. Pero yo hago este paralelo con Latinoamérica. Por ejemplo, ustedes saben que en Latinoamérica tenemos el movimiento Ni Una Menos. El movimiento Ni Una Menos también, digamos, tuvo un origen de, bueno, llevado a cabo por colectivos feministas en las que, digamos, de enterarse, digamos, canalizaron la indignación de todos los asesinatos de mujeres por parte de sus parejas, que hay en Latinoamérica. Ustedes saben que aquí, al menos en el Perú, la tasa de lo que se llama feminicidios dobla a la de España y teniendo mucho menos población. Y bueno, y Obviamente, también en Argentina, por por país, ¿no? país, ¿no? Por Y país. también en Argentina. Entonces, y definitivamente, o sea, y yo misma lo he comprobado, ¿no? O sea, a veces parece que cada 2 días hay un nuevo asesinato de una mujer por su pareja, expareja en el Perú. Y es terrible. Obviamente cada drama humano es terrible y hay una sintomatología en esto, ¿no? Entonces, ojo, o sea, y entonces ya, bueno, volviendo al tema de Ni Una Menos, sí, fue llevado a cabo por colectivos feministas, fue, digamos, canalizado, fue difundido todo esto,
pero tuvo un impacto gigantesco. Fue un impacto gigantesco, especialmente en el año 2016, que fue una marcha multitudinaria que, ojo, o sea, no hubo, o sea, que creo que en cuánto tiempo fue en 3 meses que fue, con anticipación fue planeada y llevada a cabo. Claro, lo que pasa es que fue toda una historia. No digo nombres porque no todos conocen los casos de Perú, pero justo en ese momento hubo un caso muy sonado de una chica, Arlet Contreras, y la otra chica. Sí, bueno, dos Dos casos chicas, dos particulares, no me casos acuerdo el otro. particulares que fueron, bueno, casos emblemáticos, mediáticos, que llamaron bastante la atención, que canalizaron todo esto, ¿no? Y me acuerdo que ese día, Dios, o sea, bueno, y también hubo un grupo en Facebook en la que muchísimas mujeres parece que llegaron, se sintieron como que, aquí este es el grupo para que cuentes tu drama, o sea, y fueron casos, o sea, casos desde, mira, habían desde noviazgos que habían funcionado mal, donde habían abuso psicológico, hasta violaciones horribles, asesinatos, cosas tremendas, ¿ok? Se Sí, mezcló de hecho, todo, o sea, ahora quiero poner este caso, no voy a decir nombres, ni voy a mencionar quién, ni cuándo, ni cómo, pero a raíz de eso conocimos a una señora que pasó el drama, como saben, no, y le conocimos en la misma marcha, porque sí, nosotros fuimos, sí. conocimos en la misma marcha, se puso en contacto con nosotros, yo soy abogado, como muchos saben, también soy penalista y a raíz de eso conversamos con ella y el drama que tuvo que pasar ella y su hija y que seguían pasando era increíble. Lamentablemente en ese entonces era bastante más joven de lo que soy ahora, sin los recursos suficientes que los que tengo ahora como para poder llevar ese caso. A lo que voy, esa reunión te hace dar cuenta que esa marcha, que ese movimiento en general, el 8M, ni una menos en Latinoamérica, son cosas más grandes que el feminismo. Sí, o sea, yo estoy segurísima, la inmensa mayoría de las chicas que fue a marchar, de gente en general que fue a marchar, no se consideraba feminista. No sabía, fácil, nunca en su vida habían usado la palabra patriarcado. Nunca en su vida no tenían el menor concepto de lo que es brecha salarial, ni techo de cristal, ni aliade, ni lenguaje Ah, inclusivo, nada. O sea, eran gente muy común, gente que muchos inclusive apuesto que ni siquiera tenían instrucción superior. Ok, eso es o verdad. sea, Muchos, y sí. algo que se puede identificar en Perú es que mucha de este tipo de violencia ocurre en sectores económicos bajos, socioeconómicos bajos. Entonces, el ver que hay una intención tan general, es decir, no estamos hablando solamente de grupos feministas, estamos hablando de feministas, estamos hablando de grupos religiosos, Ujú. hasta clubes deportivos había que mandaban a su cartel ni una menos, habían políticos, Sí, habían. había políticos que también, digamos, que se querían subir al carrito de todo Sí, eso por la popularidad que tenía. y lo que voy es, el principal error que estoy viendo con lo que pasa en España es que, bueno, primero, un buen movimiento estratégico de las feministas fue eso, equiparar el fin y el Ujú, medio. ujú. El fin es la igualdad de género. Llámalo como quieras, la cosa es que hombre o mujer, sea cual sea su identidad sexual, pueda disfrutar plenamente sus derechos sin ningún tipo de problema. Ese es el fin. El medio que ellas tienen es el feminismo. Lo que ellas han hecho en una jugada estratégica política muy inteligente es equiparar el medio al fin. De modo que si tú criticas el feminismo, estás criticando la igualdad de género. Yo, por ejemplo, ya lo he dicho en algún otro podcast, creo, yo no soy feminista, de hecho soy antifeminista. No, No y me, ojo, no me gustan muchos de sus postulados. No soy feminista porque metodológicamente mucho de su discurso se me hace inconsistente e insostenible. Pero sí creo y defiendo la igualdad de género. y no solamente, o sea, que te van contra la igualdad de género, ¿no? Sino que realmente te han vendido que criticar el feminismo es prácticamente querer que las mujeres las maten. Exacto. Así, ¿no? Entonces, yo entiendo totalmente la indignación que surge a través de eso, porque yo soy crítica del feminismo y obviamente que me digan que yo quiero que me maten mujeres, o sea, por favor, ¿no? Pero esto tuvo su respuesta aquí en Latinoamérica y, o sea, su reacción, mejor dicho, y fue que entre algunos chicos
empezó el movimiento o la respuesta, el hashtag, mejor dicho, Nadie menos. nadie menos, ¿no? Y estos nadie menos, justo un día después, o el mismo día creo que fue Un día de la después. marcha, lanzaron el No, día en que iba a haber o ni uno menos, o sea, con O, no, o sea, no me como de hombre. acuerdo. Bueno, la cosa es que hubo una, una respuesta así. Y todavía recuerdo que el día de la marcha dijeron, ya vamos a hacerlo tal fecha, ya. Y realmente fue una cosa de lo más patética. Fue patético, patético. O sea, a pesar de que yo entiendo la indignación de ellos, a pesar de que yo, ojo, estoy totalmente en contra del victimismo que utilizan las feministas para ponernos a las mujeres como las desvalidas de la sociedad, como las víctimas de absolutamente todo, como que los hombres son los más privilegiados y las mujeres siempre se nos tiene que dar la prerrogativa porque no podemos nunca hacernos responsables de nuestros actos porque de alguna manera estamos coaccionadas por el fucking patriarcado. Y a pesar de que yo estoy totalmente en contra de ese victimismo que exuda ni una menos desde sus raíces ideológicas, ojo, ideológicas, me pareció un total desacierto que la respuesta haya sido nadie menos. ¿Por qué? Porque justamente la gente que se adhirió a ni una menos, no lo hizo por la ideología, no lo hizo por el victimismo en el que se podían refugiar siendo mujeres. Lo hicieron porque buscaban justicia, porque buscaban que alguien las escuche, llamar la atención sobre sus historias de violencia. ¿Ok? Y, Entonces, y eso es real, y es algo atendible. y eso que tú mencionas de que son sus historias de violencia es muy importante. Y eso es lo que diferencia, y creo que todos estos críticos del feminismo, no, o sea, ni siquiera son críticos, son antifeministas porque sí, porque no pueden darle razón en nada al feminismo, están bajo la idea de que, o sea, yo entiendo, o sea, como que tú no puedes refutarle al feminismo porque ellos piensan, ah, el toque, si le refutas te sacan, ah, pero a nosotros nos violan, a nosotros nos matan, a nosotros nos golpean, entonces, como que su argumento es condicionarte a no estar. Su fundamento es condicionarte a no estar en contra de ellos, porque si lo de ellas, porque si lo estás, automáticamente tú eres machista, opresor, patriarcal. Ujú. El error que están cometiendo en estas personas en España es ir con todo en contra del feminismo. Ujú. Dense cuenta, ustedes, creo yo, no deben ir en contra del feminismo, sino presentar nuevos parámetros para interpretación de la Pero tú igualdad eres de género. antifeminista. Yo soy antifeminista y me lo mantengo. No, ojo, pues soy antifeminista metodológicamente. Ah, ya. O O sea, es sea, que, claro, digamos, o sea, sí creo que hay que aclarar eso, porque muchas veces, o sea, yo prefiero no decirme antifeminista porque yo sí creo que el feminismo es muchísimo más grande que la metodología. O sea, de hecho, o sea, yo fui feminista y cuando lo fui fue porque el feminismo fue el primer movimiento que me habló de muchos temas que yo a veces pensaba en ellos y nadie más hablaba de eso. ujú. Nadie más hablaba del acoso callejero, nadie más hablaba del aborto, nadie más hablaba de muchos temas tabús que a mí me hacían ruido, que me incomodaban y como que el feminismo me daba las respuestas, ¿ok? Entonces yo entiendo perfectamente, ¿no? Y las respuestas desde el género, ¿no? O sea, oye, ojo, aquí hay una situación en la que yo estoy siendo desfavorecida por ser mujer, Ujú. ¿no? Entonces eso me pareció lógico y dije, sí, está bien ser feminista y todo. Entonces, si mantenemos el feminismo en eso, y creo que es la cosa más lógica, más pura, más verdadera, yo te diría, pucha, está súper bien, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí, yo personalmente prefiero no decir soy antifeminista porque quien me escuche va a decir, ah, ya, tú, entonces tú conoces una feminista y al toque la vas a tener de enemiga, te vas a burlar de ella, vas a estar abiertamente en contra de todas sus opiniones y no, no es así para nada. Y es más, o sea, creo que yo personalmente, si yo me dijera antifeminista por completo, sería hacerle el juego, ¿ok? Ujú. O sea, hacerle el juego. ¿Sabes lo que Entonces, pasa con el tema de antifeminista, en especial el aspecto metodológico? Que, a ver, cuando tú metodológicamente condicionas tu estudio o tu investigación o tu discurso a un determinado criterio, deja de ser al menos objetiva. Es decir, ideología cristiana, por ejemplo. Entonces, por esa misma ideología, puedes partir de la idea de que cualquier interpretación que tengan va a ser condicionada a su ideología, a que Dios existe, a que la ujú, religión es buena. Igual pasa con el feminismo. Hay argumentos válidos, sí, en el feminismo. Ojo, válidos y son atendibles.
pero más que argumentos metodológicamente hablando, son argumentos de tinte político, de visibilización. Eso sí no le discuto y se lo saludo al feminismo. Pero el tema de cómo interpretas ahora la realidad ha cambiado tanto que ha trastocado ese feminismo que el que yo creo tú te consideras no parte, pero sí. Tendríamos que ver si, o sea, si estamos hablando de un movimiento, de una ideología o de una política, Ujú. ¿no? Yo Lo, personalmente, lo que pasa es que, a ver, hacer esa diferencia ahorita es, o hacerlo muy en estricto, cuando hablamos de política, es unos parámetros, lineamientos para aplicar en determinada situación y determinado contexto social, ujú, por ujú. ejemplo. Ya. Ahí, por ejemplo, incluso en aspecto político, yo considero que, por ejemplo, a nivel legislativo, por ejemplo, que más político no puede haber, hay ciertos condicionamientos que estoy notando, por ejemplo, que en las leyes de violencia de género en Perú están excluyendo completamente al hombre. Ujú, Alguna vez hablamos que ujú, la ley de ujú. violencia de género, la ley de violencia familiar, tiene fichas, y les comento para los que no sepan, en Perú la ley de violencia familiar tiene fichas para que tú puedas declarar si tu pareja tiene armas, tiene droga, etcétera. Hay una ficha especial para mujer, una ficha especial para niño y una ficha especial para ancianos. ¿Quién falta? El hombre. Es decir, un hombre no puede denunciar que su esposa tiene un arma y que lo amenaza con eso. Ya, pero ese no es el punto. El punto es ese condicionamiento psicológico a mí, como investigador, Ujú. como crítico, me causa tirria. No sé si tirria significa eso, pero me gusta la palabra. Entonces, yo era feminista hasta que conocí el feminismo. Pero yo te conocí sin que seas feminista. Ah, me caen bien, nomás dijiste. Es más, yo lo volví al antifeminista, tal cual, o sea, porque Por yo, eso, yo te te- conocí y conocí el feminismo. a mí me conoció media feminazi, de verdad. Media, un montón. Tuvimos un, A mí me un conoció. debate muy No, sí, importante yo sí era así, por Chespirito. feminazi. No, o sea, no, lo gracioso es que si yo era feminazi en algún momento, ni siquiera, o sea, pueden creer de que yo por algunos años me declaré feminista y durante todos esos años nunca usé la palabra patriarcado, porque realmente nunca terminé de entender qué era el patriarcado o qué se referían exactamente cuando lo usaban. Y hasta ahora, o sea, hasta ahora es justamente cada vez que una feminista o alguien usa la teoría del patriarcado, yo dije, ah, no, aquí no. O sea, ya, Ujú, porque yo he tratado de entenderla 50.000 por 50.000 lugares y simplemente no se sostiene. Entonces ujú. yo, al menos en lo que se construye, el feminismo que se construye sobre la teoría del patriarcado, con ese no voy, porque me parece Pero es que pucha, y un engaño completo, es que, o sea, lo que es la cultura occidental. que justamente ahí estás, o sea, creo yo, ¿no? Se puede estar equivocado, tú sabes más de esos temas que yo, pero justamente ayer veíamos el tema del transgenerismo y cómo hay un debate entre el Sí, o feminismo. sea, Ahora, lo que yo voy es que, pucha, ¿qué tanto puedes confiar en un movimiento, ya como movimiento, que entre ellas mismas se acusan de machistas? no, que justamente es O sea, para que nos entiendan lo que ocurre es que hay un feminismo, que es el feminismo TERF, que excluye a las personas trans y hacen toda una explicación de que una chica trans o un chico trans o que no ha sufrido o que no ha tenido los beneficios patriarcales de la sociedad o que no ha sufrido la opresión patriarcal. Es decir, es o sea, los un TERF y debate. anti-TERFs, o sea, es TERF una anti-TERF. cosa ideológica terrible, realmente que terminan diciendo unas verdaderas barbaridades y yo creo que las une una misandria así terrible, ¿no? Ujú. Pero vamos a ver, o sea, claro, o sea, todas esas ideologías son las que nacen a partir de la idea del patriarcado que es totalmente victimista. El patriarcado es el cuco, ¿entiendes? Es el demonio, Satán. es Satán, es el demonio que necesitan para justificar que están siendo oprimidas, que están siendo, o sea, que ellas están en una situación de victimización, en una posición inferior de poder, de opresión. Sería el cerdo capitalista comunista, el judío del nazi. ¿Quién Ujú, más? El Satán, el ujú, demonio ujú. de los religiosos. Entonces, sería eso. Y, o sea, lo que pasa es que el feminismo entendido desde de la ideología del patriarcado, con ese es el que yo detesto, la verdad. Pero el feminismo entendido desde la lucha de la mujer por hacerse valer en las situaciones en las cuales ella está en desventaja por su condición de mujer, eso totalmente adhiero, porque a su vez también beneficia a los hombres ya que visibiliza
la discriminación por género, visibiliza las injusticias por género y que tanto a las mujeres como a los hombres afecta por los prejuicios sociales. Pero es que ahí yo creo que por tu pasado feminista estás santificando demasiado ese extremo. ¿Cuánto del feminismo actual? Y ojo es el tema, o sea, las ideas evolucionan, ¿ya? Las ideas evolucionan. ¿Cuánto del feminismo actual sigue tú lo que tú crees? No, yo creo que proporcionalmente muy poco, pero sí creo que todavía, o sea, que hay feministas con nombre y apellido que justamente tratan de rescatar eso. Por eso, entonces, eso es justamente lo que voy. Y, que, no, y, ojo, Sí, y creo que también es necesario. Porque, por ejemplo, una de las feministas, o sea, justamente en todo este lío del tío blanco hetero con Joan Planas y todo eso, hay otra chica youtuber que se llama Valentina Ortiz. Valentina Ortiz es una chica que comenzó siendo feminista, de ahí dejó de serlo porque se encantó justamente por todos estos temas que estamos hablando, y luego como que lo pensó bien y dijo, me voy a volver a autodenominar feminista. Pero ella sí lo hace desde esta perspectiva igualitarista, de no sentirse la eterna víctima ni nada por el estilo. Y eso es lo que pasa, es decir, yo eso lo denominaría más bien un feminismo resistente. O sea, hay un feminismo que todavía se resiste a este cambio mayoritario, muy mayoritario de existencia de patriarcado y opresión patriarcal y exclusión de los hombres de las políticas públicas. O sea, ese feminismo, para mí, lamentablemente, es el que actualmente... Eso es lo que actualmente es el feminismo. ¿Cómo? Que, o sea, ese feminismo que busca la esencia de hace unos 30 años, en el que no estaba destinado a excluir a hombres, sino a manifestar. Ojo. Creo que hay un mito que creo que es bastante difundido, que pensar de que antes las feministas eran buenas y ahora son malas. No, yo no creo que ha sido así. Yo creo que toda la vida han habido locas, ¿ok? No, Toda la vida han habido feminazis. Es más, o sea, hay una locaza así feminista de segunda ola que se llama Andrea Dworkin. Ya. No, ya se murió ya, o sea. No, y aparte, no, de verdad, era una señora bien zafada de la cabeza. O sea, tú lees las cosas que escribía y era totalmente misándrica, totalmente, o sea, terrible. Bueno, es un ejemplo, pero ¿no? a lo que voy no es eso, es en la evolución actual, o sea, es decir, obviamente en su momento, hace 30 40 años, tenías que buscar la excepción de las locas que hacían su manifiesto y luchaban y poco a poco ganaban pantalla. No, yo creo que no es tanto eso, perdón, o sea, no es tanto eso, sino que no era tanto eso, sino que antes creo que las luchas tenían más sentido, porque eran más, en la segunda ola al menos, había más, sí, había más lo de los anticonceptivos, ese tipo de cosas, o sea, como que habían cosas más fuertes, ¿no? O sea, leyes, en lo que se refiere a leyes. Por eso, justamente, eso es lo que voy. El primer feminismo que vemos era derechos individuales. El primer feminismo era derechos civiles por el sufragio. Eran derechos civiles, derechos colectivos, son derechos colectivos, de hecho. El segundo era, empecemos a ver ya el individuo. Oye, yo quiero decidir sobre mi cuerpo. Segunda ola de feminismo. Con la tercera ola, ya empieza a cambiar el concepto. No tenían más caballito de batalla. Adquieren, o sea, se adhieren, se apropian, es la palabra, del discurso LGBT. Se apropian del discurso antirracista, antirracial. Es algo importante, porque también depende bastante del país. Por ejemplo, yo creo que en España sí es un poco más difícil que tengan un caballito de batalla más convincente que en Latinoamérica. Porque en Latinoamérica tenemos el problema de que todavía el aborto no es legal. Muchos, no, o sea, por el tema del aborto. Pero déjame terminar por favor el tema de la evolución del patriarcado, del feminismo. Entonces, tienen ahorita actualmente, después de la segunda ola, consiguen los derechos civiles, o los derechos individuales, y se quedan sin caballito de batalla. Se apropian del discurso LGBTI, se apropian del discurso económico capitalista, etc. Se apropian del discurso antirreligioso, el discurso racial. Se empiezan a apropiar de diversos discursos. Entonces, al apropiarse de tanto, el discurso en sí mismo ha cambiado. O sea, yo creo que han tenido que... Y ahí sí requieren victimizarse, porque ya tienen los derechos. El problema es ahora que las políticas que tienen no te permiten ejercer tu derecho. Entonces, ese cambio metodológico en el histórico también en el feminismo es lo que yo considero, oye, estas feministas de la resistencia que buscan decir, oye, todos somos iguales, el problema son los individuos,
El problema es que ya no sabemos ejecutar los derechos, etcétera. Esas son las minorías. Es decir, lamentablemente evoluciona el feminismo y ya no es lo que uno quisiera que sea. Ya, o sea, ya, pero o sea, es que más por eso te estaba diciendo, o sea, depende bastante del país. O sea, parece como que en España, al menos los derechos en papel, ya parece que estuvieran todos ganados. Sin embargo, yo creo que a nivel social, sí, todavía hay cosas que hacer. Y en especial por el tema este del consentimiento. Y yo Ujú, creo que es bastante importante, o sea, hay cosas de género que yo sí creo que están pendientes. Y ujú. es por eso que sí creo que el feminismo, el bueno, sí es necesario, porque hay cosas que están pendientes. O sea, no puede ser que todavía haya tanta gente de que diga, no, pero si estaba borracha, entonces no puede ser que la hayan violado, o si no hubo un no explícito, no puede ser violación. O sea, hay gente que lo cree. Y también lo que es la homofobia, la transfobia, ese tipo de cosas, ese tipo de cosas para mí sí son, al menos hasta donde he visto en España. Ya. Ahora, ojo, o sea, en Latinoamérica es mucho peor. Yo Sí. creo que ahí sí, acá sí es bastante más el culpabilizar a la víctima, el acoso callejero, que es asqueroso, y el aborto legal, son cosas que sí, yo sí creo que que sí son causas importantes del feminismo. Sin embargo, siento que también tienen la necesidad, una necesidad terrible, de no solamente decir, ya, estos son los problemas que hay que solucionar, sino, no, todo hay un aparato Es que ahí terrible, está el hay problema. un aparato que Dices, nos oprime, ¿no? claro, no, ahí está, lo que veo, por ejemplo, tú dices, me pareció escucharte que dices que es una tarea pendiente del feminismo. Entonces, que lamentablemente ya la gente no ve, no se representa en el feminismo para hacer frente a esos problemas. Claro, porque parece que lo Entonces, que más ahora, ruido hace, lo que yo te pregunto es, ¿sería necesario, y acabo de ver si tienes todavía el bichito feminista, ¿sería necesario que se mantenga el feminismo o que este discurso se empiece a apartar del feminismo? O sea, porque es un discurso importante, es decir, oye, hace falta hacer frente a estos problemas. yo creo, Y si se mantiene con el feminismo, si estos problemas los sigue definiendo el feminismo, nunca se van a solucionar porque ya hay mucho odio contra esas personas. no, yo creo que lo importante, antes que feminismo no feminismo, es que la gente diga sus opiniones y lo hable, o sea, y diga, por ejemplo, como hace Valentina, ¿no? O sea, ella critica, dice tal y cual y no sé qué, o sea, ha hablado en contra bueno, a favor del aborto legal, ha hablado en contra de la gordofobia, ha hablado en contra de muchas cosas, o sea, yo al menos también en Nino y Lucía, vemos bastantes cosas de género de mujeres, de problemas de género de mujeres, y se tiene que hablar alto y claro, pero al mismo tiempo sí ser confrontacional. Yo sí Ujú. creo que sí es necesario que las verdaderas feministas, o sea, las feministas que de verdad les importan los derechos, sí tienen o tenemos el deber de ser confrontacionales con las feminazis, o sea, con las locas, bueno, ya para no caer en insultos, ¿no? O sea, con el pensamiento fanático, con el pensamiento sectario. Sí, Ya. eso sí, es un deber. ¿Por qué? Porque ahí la gente se da cuenta, también hay feministas que digamos que tienen conciencia, que no son sectarias, que de verdad les importa. Lo que pasa es que volvemos al problema que te decía, es decir, y yo, como lo veo, que lamentablemente se pierde mucho tiempo en ese debate de querer lavar, entre comillas, el feminismo y que las buenas, entre comillas, feministas se encarguen de solucionarlo y dar las bases. Yo siento que, como te digo, lamentablemente el feminismo cambió. Lo que se requiere ahora es un movimiento más sólido, más coherente con sus criterios y lo que busca. Y eso es lo que yo creo que hace el tío blanco hetero. Ya, o sea, pero más allá de eso, o sea, a ver, lo llaman como, o sea, hay feministas que yo creo que son, o sea, que son sectarias. O sea, ¿y sabes cuándo te das cuenta que alguien está empezando a ser sectario? Cuando le importa más el nombre, le importa más el movimiento antes que los derechos. Ujú. O sea, cuando te dicen, el feminismo es así, y en lugar de responderte, mira, puedo entender que pienses esto del feminismo por tal o cual cosa,
pero vamos a hablar de los derechos, ya. Pero, o sea, si dijeran eso, chévere. Pero muchas reaccionan, no, pero no todas las feministas son así. No, pero escucha, déjame hablar. O sea, no, pero no, pero hay algunas que son locas, pero en verdad el feminismo es muy bueno porque tienes que leer, ya. O sea, entonces como que Eso te iba a decir. apuestan más, o sea, tratan de lavar el feminismo en sí mismo como ideología, como si fuera una religión, ¿no? En lugar de decir, bueno, entiendo que tú pienses esto del feminismo porque por tu experiencia personal, ¿ok? Por lo que has visto. Ya, y eso yo me he dado cuenta y fue ahí que yo empecé a apartarme del feminismo porque veía que las otras chicas realmente en lugar de hablar de los derechos de las mujeres, hablaban de feminismo como un fin en sí mismo y no como un medio. Entonces, claro, es eso lo que dice Nino, ¿no? O sea, se debería hacer un movimiento alternativo, creo yo, sea o no sea feminismo, un movimiento alternativo que agarre a todos y que empiece a hablar de derechos. Y justamente ese es el punto o sea, es lo que a mí, volvamos al tema de la pelea del tío blanco hetero, que él ha adoptado una posición en apariencia que es antifeminista y súper crítico de lo políticamente correcto, pero en realidad él también está hablando, o sea, y él ha aceptado de que sí, las mujeres tienen problemas, que tienen que ser atendibles, que sí existe el machismo, que sí existe la misoginia y todo esto, y que es necesario, y que en el tema de la ley integral de violencia de género, no pueden la gente simplemente pedir que se derogue esa ley. No, o sea, esa ley sí, se caga en la presunción de inocencia de muchos hombres, sí, y eso es terrible y eso creo que es un aspecto no negociable, ya como tú pides reformas, pero tampoco puede decir, ah, no, como se cae en la presunción de inocencia, entonces quiten por completo una ley integral de violencia de género o cualquier cosa que proteja a las mujeres, porque Ya, esas pero mujeres eso que siguen mencionas existiendo. es muy importante porque ojo, mira, si detrás de esto no hubiera el rótulo feminista, no habría este problema. El debate incluso sería cómo menguar o aminorar la afectación del derecho a la presunción de inocencia. Ese es el tema. Entonces, estás pidiendo que todo este aparato organizado que hay en España, que todas las políticas de género, que todos los ministerios, todos los despachos, todas las oficinas que se basan en un criterio de feminista, tengan que cambiar. Es decir, algo que está enraizado hasta en la médula de la política no va a cambiar si le sigues rotulando a tu movimiento o a esta resistencia como feminista. No va a cambiar lamentablemente, porque lo que está pasando en España es que ya la gente está harta. O sea, y es más o menos lo que ha pasado en Estados Unidos. ¿Por qué ganó Trump? Porque está harta la gente de que le digan qué hacer, cómo pensar, qué decir. Soy anti-Trump. Una por ahí dijo que yo O sea, era... yo creo que más bien, o sea, Alguien por ahí dijo por Facebook que yo era pro-Trump. No, soy anti-Trump. Le digo entrar. bueno, yo, es que eso pasaría, creo que si una dice, ah, soy feminista, moderadita y critico y las cosas extrañas, pero me quedo calladita. O sea, pero tampoco soy confrontacional. O sea, sí, las hay así, pero yo creo de que, no, o sea, justamente, más allá de si te llamas o no te llamas, o sea, eso es lo que repito. Lo importante es decir las cosas claras Ujú. y confrontar. Realmente, o sea, ser honesto, honesto, o sea, El feminismo, dentro del feminismo, ¿te permite confrontar? no, o sea obviamente el más hegemónico no te permite, pero No tienes sé. que hacerlo. Y ojo, cuando lo haces, elevas tu voz y hay gente que te escucha. ¿Entiendes? O sea, hay gente... Pero te escucha precisamente porque estás yendo en contra de lo hegemónico. Quienes te escuchan no dicen, ah, esta persona es feminista. Dicen, oye, esta tiene una voz distinta. O sea, lo que yo quiero decir, esa voz tiene que ser aprovechada para crear algo que se Ya, deslinde de lo... pero ¿quién te escucha? Ojo, o sea, por eso, o sea, ese es un problema porque, o sea, ¿quién te escucha? ¿Hombres? O sea, por ejemplo, a Valentina o a muchas chicas críticas del feminismo, a veces pues suben un video diciendo, ah, las feministas son unas tontas por tal y cual. Y van y te dicen, oh, bravo, bravo, por fin una mujer así, por fin o inclusive si se dice feminista, ah, por fin una feminista que no es que no es estúpida, inclusive te dicen así. Ujú. Pero por ejemplo, si esa misma chica agarra, o sea, puede decir, por ejemplo,
y lo he visto, por desgracia, ¿no? Una chica dice, ay, no, yo soy feminista, pero me gustan los piropos. Ay, muy bien, ¿qué? O sea, hello, o sea, te gustan ya, ese no es el problema. Sino que te das cuenta de que, o sea, ¿qué es lo que consigue con eso? Consigue el rechazo de mujeres. Porque a la inmensa mayoría de mujeres no les gustan los piropos de la calle. ¿Entiendes? O sea, si la misma persona dijera, ojo, las feministas son unas tal por cual, o sea, o las hegemónicas, porque son unas misándricas, porque son victimistas, por tal y cual, por tal cosa, pero también no por eso van a creerte que yo estoy diciendo que el machismo no existe o que la misoginia no existe, porque las mujeres también tenemos estos problemas. Entonces ahí van a ver hombres, para empezar, que ven una feminista que no se hace la víctima, pero también van a ver una mujer que sí lucha por sus derechos al mismo tiempo. Y van a ver mujeres que piensan lo mismo. Es que justo cuando lo mencionas, es lo que te venía diciendo. Quienes lo siguen o la vayan a seguir a esta persona, no la siguen porque se identifique como feminista, sino porque sale del canon feminista. No solamente que sale del canon, sino que tiene claras sus convicciones. O sea, entonces porque es honesta, porque no hace una guerra de sexos, porque pelea por derechos. Por eso, entonces volvemos al tema de mira el nivel de exigencia entre ahora, tampoco es que todos los que los escuchen a esta nueva voz del feminismo o voz disidente del feminismo hegemónico, todos sean unos ilustrados que identifican a la persona, el Mesías, que trae el nuevo discurso contra la violencia de género. Mucha de esta gente que le escucha va a ser los mismos machistas que están en contra de las feministas y le dan a la razón simplemente porque es Sí, eso pasa con el tío Blanquetero, pero igual tú has visto que ahora pues dicen, ay no, me desuscribo al tío Blanquetero porque ya le está dando demasiada cabida a las feministas. O sea, están así. Ay no, me desuscribo porque tiene su lobby, no sé. Eso me suena a los típicos debates de izquierda y derecha, que este canal es de izquierda, ah no, este es de derecha, o tremendo rojo, tremendo comunista. Sí, o sea, es la misma vaina, pero o sea, ¿qué pasa? Es una misma vaina que no te lleva a ningún lado, pues. Sí, o sea, es que es eso, o sea, dicen ya, defínete, o eres feminista o no lo eres, no sé qué, porque si lo eres, estás suscribiendo toda la gran, la maquinaria, y si no lo eres, no puedes, invitar a feministas a que hablen contigo, y no puedes tener a mi feminista, o sea, no, o sea, ¿entiendes? O sea, eso sí, es por eso que digo, o sea, al final, por ejemplo, a mí no me interesa. Bueno, el tío Blanquetero, él no se dice así mismo feminista. Y así como Valentina, ella sí se dice feminista. Pero a mí no me interesa. O sea, no me interesa la etiqueta de ninguno. Porque lo que me interesa es lo que ellos opinen, su discurso, sus convicciones, lo que defienden, la honestidad con la que hablan. Por eso lo sigo. No porque se adhieran o no adhieran nominalmente a un movimiento, no. No, o sea, te entienden el aspecto ideológico, ¿no? Es decir, oye, no tienes por qué estarte adhiriendo a un determinado partido o movimiento para que tu argumento tenga más o menos razón. El tema... Es que no solamente se tiene más o menos razón, sino es el efecto político de ese argumento. Ese es otro punto, o sea, el efecto político sí está muy condicionado a cuál es tu movimiento ideológico. Un argumento feminista muy probablemente en España tiene mucho mayor apoyo político que un fundamento no feminista. ¿Un fundamento o simplemente que una persona se diga a sí misma? No, o sea, digamos, un proyecto de ley amparado en argumentos feministas en España de todas maneras tiene mucho más apoyo que uno que no tengan este fundamento feminista. Es que también tendríamos que ver a qué se llama feminista ahí, no sé, porque no, por ejemplo tú volvemos dices a lo mismo, o sea, o que suene, o sea, sí, o sea, yo entiendo, o sea, realmente este movimiento está como que secuestrado por unos cuantos partidos políticos que el PSOE, todo eso, o sea, el no Podemos, toda esa gente. No nos metemos porque no conocemos mucho. Sí, no conocemos mucho, pero digamos es la percepción que tenemos desde aquí. Ajá. No, y en España es tremendo porque ahí, por ejemplo, parece que se divide, o sea, hasta donde he visto, parece que el feminismo se divide en dos grandes ramas, que son las feministas liberales y las red fem, o las feministas radicales. Las feministas radicales son las que son completamente abolicionistas
de la prostitución, de la pornografía, de la maternidad subrogada. Son mucho más sectarias, o sea, son bastante de pelear por espacios seguros y su concepto de seguridad se basa en excluir a los hombres porque los hombres son potenciales violadores, o sea, totalmente así, ¿no? Y sí son muchísimo más victimistas. Las liberales son lo que se llama así más pro sexo, ¿no? Pro legalización de la prostitución, pro pornografía. O sea, yo, bueno, sí adhiero mucho más a ellas, pero igual parece que a la hora de la hora, cuando se trata de manejar políticamente a alguien, siguen apoyando leyes que pasan por la presunción de inocencia de los hombres. Bueno, y es que es el tema, o sea, si se pasa por el arco del triunfo la presunción de inocencia de un hombre, va a ser aplaudido, oye, es perfecto, no sé cuánto. Y a esto también se salpica al ámbito académico, no sé si te acuerdas, yo no me acuerdo si era verdad o no del pene conceptual, la tesis del pene conceptual. Ya, al final, o sea, no sé si fue realmente real o mentira, pero no sé, creo que no se necesita apelar hasta eso para saber de que Dios, o sea, que conceptualmente tienen unas cosas terribles, o sea, teóricamente son... No, O sea, es que, no se sostiene, o sea, metodológicamente no hay sustento. no se sostiene. Bueno, ahora, ¿cuánto tiempo vamos? Llevamos un buen tiempo. No sé, pero, o sea, bueno, mi reflexión, o sea, a todo esto vamos Hagamos un ping-pong de preguntas. 3 preguntas tú, 3 preguntas yo. No te puedes dejar mi reflexión. No, por eso, para hacerlo como reflexión. Ya, bueno, a ver. Ya, primera... ¿Inicias tú, inicio yo? No sé qué... Ya, a ver. De No entrada... divagues mucho. No, ¿eres feminista o no eres feminista? Ah, supongo que sí, para muchos. Supongo Ya. que sí. Supongo que sí. A ver, otra pregunta. Ya, tú que sigues todo el debate de Dallas. Mi pregunta es, con todo lo que hemos hablado de la Ya. interpretación feminista y todo lo demás, ¿cuánto crees que ha afectado la interpretación feminista del caso de Dallas para que se lo catalogue como acosador, violador, machirulo, pedófilo? ¿Cuánto creo que ha afectado La interpretación feminista. O sea, los grupos feministas, básicamente. Bueno, obviamente, o sea, parece que la interpreta, o sea, él hacía el chivo expiatorio de todo eso, o sea, parece que se ha combinado su antipatía personal en muchos temas que ya tenía por meterse con religión, no sé, con varios Ahora, temas ¿no? políticos, sí, o sea, parece que él ya había cosechado bastantes antipatías porque había hecho videos sobre religión, sobre no sé, educación, creo que también así, y lo decía de una manera bastante altanera y que caía mal a mucha gente que tenía otras convicciones, y eso se sumó a también su crítica al feminismo, y ahí fue, o sea, que lo tuvieron servidito los grupos feministas para atacarlo, ¿no? satanizarlo por completo. A mí me he olvidado pues que fue un buen tiempo en que era bien crítico del feminismo. Sí, Creo no, que por sí, eso. hasta ahora, o sea, Una última pregunta. Y hay una apreciación personal nada más. ¿Tú crees y para mojarnos, esta sí para mojarnos. ya. ¿Tú crees que el tío blanco hétero no dice si es feminista o antifeminista por los Patreons? No, yo no creo eso. Yo creo que él sí es bastante honesto. Él es bastante honesto, él se ha tirado, o sea, creo que ha expuesto terriblemente las peores cosas del feminismo hegemónico en España, que es, o sea, creo que le ha hecho enormes favores a la verdadera igualdad de género y se ha tirado en contra y cuando le ha tocado criticar a su propia gente lo ha hecho, Sí. lo ha hecho, o sea, no me pueden decir que se vende y para que no sé qué, no sé cuántos, o sea, me parece súper mezquino que lo digan porque él ha sacado unas cosas bien fregadas y creo que él es suficientemente inteligente como para darse cuenta de que la respuesta no está en tirarse contra el feminismo. Sí, pues. La respuesta está en tomar en cuenta de que si las feministas lo son es por algo. Que la inmensa mayoría de las chicas, de hecho, que ha ido a la marcha, a la manifestación, no es por pura posería, es porque hay mujeres que de verdad tienen problemas por ser mujeres y que son completamente atendibles
y que no puede hacer como que no existe o quitarle importancia ni nada, porque eso sería algo de nunca acabar. Sí, bueno. O sea, nadie va a ceder. Ya. Y una última pregunta de comodín antes de tu reflexión. ¿Se llama Marlos? ¿O Vargos? ¿Tú qué Se crees? llama Warlos. Warlos. Ya. Ya. Preguntas a mí, 3 preguntas. 3 preguntas. Bueno, o sea, ¿puedo agregar algo Sí, yo? O sí, sea, sí. que justamente mi reflexión está en esa penúltima pregunta, Se llama de Marlos. que esa penúltima respuesta, de que no es o conmigo o contra mí. O sea, la gente tiene que ser inteligente y tiene que pensar de que si la otra persona es tiene estas convicciones, o sea, si tiene una fuerza tan grande el feminismo, no es porque simplemente haya lavado cerebros, ¿ok? Ajá, O eso sea, sí. no, hay, la gente que se metió al feminismo lo hizo por muy buenas razones, Eso que tienes tiene que razón. ver con derechos básicos, ¿no? O sea, los feministas que andan diciendo, las feministas son unas brutas, o sea, les ponen la caricatura con el cerebrito chiquitito, o que se andan diciendo de que no, que ellas solamente lo son porque son unas mal cogidas y porque son feas y odian el mundo, odian a los hombres, no. O sea, de verdad, muchas de las chicas se metió al feminismo es porque han tenido historias de violencia sexual terrible, de darse contra la realidad, o sea, contra la sociedad. Por ejemplo, han sido violadas y se les ha culpado de haber sido violadas, han sufrido acoso callejero y la gente en lugar de ayudarlas las ha culpado, o se han reído en su cara, o le han dicho para qué vas con esa faldita, ese tipo de cosas, las han Y aunque no marcado. sea así, o sea, tienen motivos suficientes para seguir creyendo en eso, ¿No? ¿no? En Latinoamérica el tema del aborto, o sea, o sea, realmente, y es asquerosa la forma, la gente que es antiaborto, como suele reaccionar ante alguien que dice que está a favor, la llaman de puta para abajo, para que abres las patas, para que, Ujú. porque, o sea, pero la forma más, o sea, le desean la muerte y realmente creo que tienen tremendas razones para estar a favor o sea, para haberse Mm. metido de feministas. Y si los que critican el feminismo ignoran eso, es Sí, pues. un suicidio político, un suicidio ideológico, un suicidio realmente en la búsqueda de la verdadera justicia. Ujú. Eso es lo que yo creo. Sí, pues. Ya. Preguntas, 3. Pregunta. Yo creo que Este, sí se llama Marlos. ¿Qué pregunta le puedo hacer a Nino? Este. am, no sé. No sé, como que Nino ya se expresó bastante bien en todo esto. Ya, bueno, Sí, entonces ya me quedamos parece. pendientes de las preguntas. Lo subimos ahora. Ya. Bueno, chicos, vamos a ver si lo seguimos ahora nomás. Salió de la nada, se no han aprobado ni tema conductor, ni hilo conductor, así que esperemos que le guste. Y ya, nada más. Ya. Un gusto, buenas noches acá en Perú. Buenas noches.